La ráfaga del cañón de plasma le destrozó el hombro a Dex, haciéndolo girar contra la piedra desgastada del antiguo arco de la entrada. La sangre salpicó la superficie tallada mientras luchaba por mantener el agarre en el cortador molecular, el único dispositivo capaz de cortar las cadenas forjadas cuánticamente que la habían mantenido cautiva durante una década. Objetivo adquirido. La voz del agente de la hegemonía resonó a través del sistema de altavoces de su casco, distorsionada por la interferencia atmosférica y la compleja acústica de la entrada de la ciudad. Entrega el dispositivo de extracción, carroñero, o enfrentate a la terminación inmediata. Dex se apretó más contra las sombras del enorme arco de piedra que marcaba la entrada a Nuevo Candor. Su respirador modificado trabajaba a toda máquina para filtrar la atmósfera tóxica que se había cobrado tantas vidas a lo largo de los años. El aire mismo era un arma aquí, un cóctel de contaminantes industriales, partículas radiactivas y gases exóticos que se filtraban desde el núcleo desestabilizado del planeta. Sin su aparato de respiración personalizado, habría muerto en cuestión de minutos. Otra víctima de la despiadada explotación de este mundo olvidado por parte de la hegemonía. A través de la arremolinada niebla carmesí que envolvía perpetuamente a Katara Prime, podía verla. Naira de los Cerati, la última de la raza tocada por las estrellas, encadenada al enorme pilar de piedra que había sido erigido específicamente para su castigo. El antiguo monolito se alzaba 20 metros, tallado en roca volcánica negra e inscrito con advertencias en una docena de idiomas sobre el destino que aguardaba a quienes se oponían a la supremacía humana. 10 años había colgado allí, suspendida por cadenas forjadas cuánticamente que ataban sus muñecas y tobillos a anillas de hierro incrustadas profundamente en la piedra. 10 años desde que la hegemonía había hecho un ejemplo de la última superviviente Zarati, exhibiéndola fuera de las puertas de la ciudad como advertencia para cualquiera que pudiera albergar simpatías por las razas inferiores. 10 años desde que un trabajador de mantenimiento de 23 años llamado Dex la había vislumbrado por primera vez durante una asignación de reparación rutinaria y sintió que algo fundamental cambiaba en su comprensión del bien y el mal. Su piel de color azul llevaba las intrincadas marcas ceremoniales de su pueblo. Patrones fluidos que parecían moverse y danzar incluso en su estado suspendido. Cada símbolo contaba una historia de su linaje, sus logros, su papel en el orden cósmico que los Cerati habían creído que duraría para siempre. Las marcas pulsaban con la más tenue bioluminiscencia, extrayendo energía de alguna fuente interna que la había mantenido viva a través de una década de exposición a los elementos. Su cabello púrpura caía en enredos apelmazados, ya no era la cascada fluida que había sido, pero aún desafiaba la gravedad de pequeñas maneras que hablaban de su naturaleza alienígena. El pilar de piedra estaba manchado por una década de intemperie. Lluvia, nieve, la niebla corrosiva que se elevaba de los distritos industriales. Y, sin embargo, de alguna manera ella resistía, su fisiología alienígena demostrando ser más resiliente de lo que sus captores habían esperado. Las cadenas forjadas cuánticamente eran obras maestras de ingeniería cruel, diseñadas específicamente para evitar la fuga mientras causaban el máximo tormento psicológico. Eran irrompibles por medios convencionales, respondiendo solo a frecuencias moleculares específicas que estaban clasificadas en los niveles más altos de la ciencia de la hegemonía. Las cadenas mismas parecían pulsar con una energía malévola, extrayendo poder de su fuerza vital para mantener su integridad. Cuanto más luchaba, más fuertes se volvían. 10 años había colgado allí, fuera de las puertas de Nuevo Candor, la capital administrativa que la hegemonía había construido sobre las ruinas del asentamiento original Zarati. El contraste era deliberado y cruel, relucientes torres de arquitectura humana que se elevaban más allá del antiguo portal, mientras que en su umbral colgaba un recordatorio del dominio de su especie sobre todos los que habían venido antes. 10 años desde la batalla final de las guerras de purificación, cuando la hegemonía había eliminado sistemáticamente lo que denominaban los desviados genéticos que amenazaban la pureza humana. La historia oficial hablaba de gloriosas victorias contra monstruos inhumanos, de valientes soldados que defendían el lugar legítimo de la humanidad como la especie dominante de la galaxia. No hacían mención de los asentamientos pacíficos bombardeados desde la órbita, las naves de refugiados destruidas en el espacio profundo, los innumerables actos de genocidio disfrazados de necesidad militar.
10 años desde que aquel trabajador de mantenimiento de 23 años la había visto por primera vez y sintió como su cuidadosamente construida visión del mundo se hacía añicos como el cristal. Era joven entonces, apenas consciente de su propia verdadera naturaleza, siguiendo el camino prescrito de un leal ciudadano de la hegemonía. La visión de Naira encadenada a ese pilar de piedra lo había obligado a confrontar preguntas incómodas sobre la justicia, la misericordia y el costo del silencio frente al mal. La hegemonía había pretendido que su exhibición fuera una advertencia para cualquiera que pudiera albergar simpatías por las razas inferiores. Los ciudadanos que entraban y salían de la ciudad se veían obligados a pasar junto al pilar de piedra para ver qué le sucedía a quienes se oponían a la supremacía humana. Llevaban a los niños en excursiones escolares para aprender sobre los peligros de la corrupción genética, enseñándoles a ver a la alienígena encadenada como una moraleja sobre las consecuencias de desviarse de las normas humanas. Y cada semana, sin falta, una figura solitaria con mono de mantenimiento llegaba durante el cambio de turno de noche, ostensiblemente para dar servicio a los sistemas de seguridad del portal, pero siempre deteniéndose para permanecer en respetuoso silencio ante el pilar de piedra. Durante 3 años, nadie había prestado atención al técnico silencioso que ocasionalmente se demoraba en su trabajo. Dex había sido cuidadoso en variar sus rutas para que sus visitas parecieran aleatorias en lugar de deliberadas. Pero a medida que envejecía y su conciencia de su propia naturaleza oculta se expandía, esas visitas se habían vuelto más significativas. De pie ante la forma encadenada de Naira, había hecho promesas en la privacidad de sus pensamientos. Algún día, había jurado, encontraría una manera de liberarla. Algún día la injusticia terminaría. Algún día la galaxia recordaría que la diversidad era fuerza y no debilidad. Ahora, mientras el fuego de plasma estallaba a su alrededor y el escuadrón de la hegemonía se acercaba a su posición fuera de las puertas de la ciudad, ese algún día finalmente había llegado. Dex activó el cortador molecular, que había pasado 7 años construyendo en secreto, invirtiendo cada recurso que podía adquirir de forma segura en su creación. El dispositivo era una obra maestra de tecnología de salvamento e innovación desesperada, combinando frecuencias de bioresonancia Cerati que había decodificado minuciosamente de antiguas bases de datos con técnicas de manipulación cuántica de los forjados que él mismo apenas entendía. El cortador molecular representaba incontables horas de investigación, experimentación y preparación cuidadosa. Había estudiado la estructura molecular de las cadenas forjadas cuánticamente desde todos los ángulos, mapeando sus enlaces atómicos con instrumentos construidos con componentes del mercado negro y escáneres médicos obsoletos. Había probado sus teorías en muestras más pequeñas de materiales similares, liberando especímenes capturados de instalaciones de investigación y documentando los resultados con precisión científica. Si sus cálculos eran correctos, el dispositivo interrumpiría la cohesión molecular de las cadenas y liberaría a Naira de su década de encarcelamiento. La cascada de resonancia cuántica rompería los enlaces atómicos que mantenían unidas las cadenas, mientras que simultáneamente activaría los protocolos de regeneración celular que la habían mantenido viva durante su suplicio. Si estaba equivocado, el pulso de retroalimentación podría matarla instantáneamente. Pero 10 años encadenada a un pilar de piedra a la intemperie tenía que ser peor que la muerte. Dex levantó el cortador molecular y apuntó a las cadenas que ataban la muñeca de Naira a las anillas de hierro en la piedra. El dispositivo zumbaba con una energía apenas contenida mientras partículas exóticas se alineaban en patrones precisos dentro de su cámara de enfoque. Tenía un solo disparo. Los requisitos de energía eran tan enormes que el dispositivo quemaría sus componentes principales después de un solo uso. El efecto fue instantáneo y espectacular. Las cadenas forjadas cuánticamente se disolvieron con un sonido como de cristal rompiéndose que resonó en las antiguas piedras del portal. Sus enlaces moleculares, interrumpidos por frecuencias que convertían el metal sólido en sus átomos constituyentes. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en todo nuevo candor mientras las estaciones de monitoreo detectaban la masiva descarga de energía y la figura de Naira caía hacia la plataforma de piedra en la base del pilar. Dex se abalanzó hacia adelante, sus reflejos mejorados activándose automáticamente mientras sus redes neuronales de forjado calculaban la trayectoria, la resistencia del viento y la velocidad de impacto en los microsegundos previos al contacto.
La atrapó mientras caía, su cuerpo sorprendentemente ligero en sus brazos a pesar de que su altura igualaba la suya de casi 1,80 m. El momento del contacto envió una sacudida a través de su sistema, no física, sino algo más profundo, un reconocimiento que trascendía el pensamiento consciente. Sus ojos, orbes violetas que parecían contener la profundidad del espacio mismo, se abrieron de golpe y se fijaron en su rostro con una intensidad sorprendente. Por un momento, pareció confundida, desorientada por el repentino regreso de la libertad después de 10 años de restricción constante. 10 años encadenada a la piedra significaban que su último recuerdo claro sería del campo de batalla donde había sido capturada, de ver morir a su gente mientras luchaba una última batalla desesperada contra probabilidades abrumadoras. Entonces la conciencia regresó y con ella vino una voz que portaba armónicos diferentes a cualquier cosa que las cuerdas vocales humanas pudieran producir. El sonido pareció pasar por alto su sistema auditivo por completo, resonando directamente en su conciencia a través de mecanismos que no entendía. ¿Quién se atreve a romper las cadenas que atan a la tocada por las estrellas?, susurró ella, sus palabras fluyendo como música en el antiguo idioma Zarati. Cada sílaba llevaba capas de significado que iban más allá de la simple comunicación. Matices emocionales, contextos culturales, frecuencias armónicas que pintaban imágenes directamente en su mente. De alguna manera, imposiblemente, Dex entendió cada palabra a pesar de nunca haber escuchado la lengua hablada en voz alta antes. Alguien que debería haber actuado antes, respondió Dex, echándosela sobre el hombro mientras el fuego láser chamuscaba el aire a su alrededor. Su peso presionaba contra su espalda y podía sentir la debilidad en sus extremidades por los 10 años de suspensión. Músculos atrofiados por el desuso a pesar de la notable resistencia de su fisiología alienígena. La transición de la restricción constante a la libertad repentina era traumática en las mejores circunstancias. Y estas estaban lejos de ser las condiciones ideales para la recuperación. Activó las cargas explosivas que había colocado en la estructura de soporte del portal, dispositivos que había construido con equipo de minería industrial y componentes militares excedentes adquiridos a través de contactos cuidadosamente cultivados en el mercado negro. La secuencia de detonación estaba precisamente cronometrada para crear un colapso controlado que bloquearía la persecución mientras evitaba daños estructurales a las antiguas piedras que eran parte del patrimonio de la ciudad. «Agárrate», dijo, más para sí mismo que para ella, mientras comenzaban las explosiones. La onda expansiva lo empujó hacia adelante mientras trozos de mampostería llovían, bloqueando parcialmente el portal detrás de ellos. El sonido fue ensordecedor, incluso a través de su equipo de protección. Un rugido de destrucción que enmascararía sus pasos y firmas de energía durante los minutos cruciales que necesitaban para alcanzar una seguridad relativa. Pero Dex sabía que solo les compraría un tiempo limitado. Los drones de persecución de la hegemonía podían limpiar los escombros con sus cortadores de plasma, y sus sensores de calor los rastrearían a través de cualquier escondite convencional. El escuadrón de agentes tendría unidades de respaldo llegando en minutos, junto con apoyo aéreo y posiblemente incluso activos de vigilancia orbital. Necesitaba llegar a los viejos túneles mineros que horadaban las colinas más allá de la ciudad, donde la interferencia electromagnética natural del planeta enmascararía sus biofirmas el tiempo suficiente para planear su próximo movimiento. Mientras se alejaban del portal y se adentraban en el páramo más allá de los muros de Nuevo Candor, la mente de Dex repasaba contingencias y planes de respaldo. La ruta de escape original había asumido que Naira estaría consciente pero móvil inmediatamente después de su liberación, capaz de correr y esconderse como cualquier otro refugiado. Su condición actual cambiaba todo en su situación. Necesitaba atención médica, tiempo para recuperarse del trauma fisiológico de la restricción prolongada y probablemente apoyo terapéutico para lidiar con los efectos psicológicos de 10 años de humillación pública y exposición. Tiempo que no tenían mientras las fuerzas de la hegemonía convergían en su posición con órdenes de capturarlos o matarlos a ambos. El paisaje fuera de las puertas de la ciudad era un infierno de desechos industriales y charcos tóxicos, el legado de décadas de minería a cielo abierto que había reducido llanuras una vez fértiles a un paisaje lunar de roca manchada de químicos. El vapor se elevaba de los respiraderos geotérmicos que habían quedado expuestos por las operaciones mineras,
creando un laberinto de vapor que ocultaba la visibilidad y ayudaría a encubrir su escape. Las pozas sagradas, murmuró Naira contra su oído, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra a medida que su resistencia natural comenzaba a imponerse. Llévame al agua tocada por la luz de las estrellas. Dex casi tropezó en el terreno irregular. Las pozas sagradas eran una leyenda entre los mineros. Historias contadas por los veteranos que habían trabajado en estas colinas antes de que la ocupación de la hegemonía transformara a Cataraprime de un mundo minero a un planeta prisión. Formaciones naturales llenas de agua rica en minerales que supuestamente tenían propiedades curativas, creadas por algún antiguo proceso de terraformación Cerati que la ciencia moderna no podía explicar ni replicar. La mayoría de la gente desestimaba las historias como superstición, explicaciones convenientes para la ocasional recuperación inexplicable de la enfermedad por radiación o la exposición tóxica que ocurría en las minas profundas. Pero Dex siempre había sospechado que podría haber verdad detrás de las leyendas. Los Cerati eran conocidos por su maestría en la manipulación biológica, su capacidad para remodelar sistemas vivos a nivel molecular. Si alguna especie podía crear instalaciones de curación autosostenibles, serían ellos. No sé dónde, comenzó, pero se detuvo cuando la mano de Naira se posó en su pecho, justo encima de su corazón. Puedo sentirlas, interrumpió ella, su voz con una nueva fuerza y certeza que parecía fluir de un profundo pozo de poder interior. Las cámaras de resonancia que mi gente construyó cuando este mundo era joven. Todavía cantan, incluso después de todo este tiempo. Sigue las corrientes armónicas en la piedra. Dex se detuvo en su huida, cerrando los ojos y extendiendo sus sentidos mejorados más allá de sus parámetros normales. Su herencia de forjado incluía modificaciones neuronales que le permitían percibir frecuencias electromagnéticas, fluctuaciones cuánticas y otros fenómenos que los humanos base no podían detectar. Había usado estas habilidades con moderación a lo largo de los años, temeroso de que un comportamiento demasiado inusual pudiera atraer una atención no deseada. Ahora, con sus vidas en juego, dejó que su percepción se expandiera por completo por primera vez en años. La sensación fue abrumadora. Capa tras capa de información inundando su conciencia mientras su sistema nervioso mejorado procesaba datos de todo el espectro electromagnético. Podía sentir el campo magnético del planeta, las estelas de ionización dejadas por las naves espaciales que pasaban, las firmas cuánticas de cada pieza de tecnología a kilómetros a la redonda. Y allí, debajo de los sonidos obvios de los drones de persecución y el colapso estructural, había algo completamente diferente. Una sutil vibración en la propia piedra, casi musical en su regularidad, como si la roca estuviera cantando una canción demasiado baja para que los oídos humanos la detectaran. El patrón de frecuencia era claramente artificial, diseñado en lugar de natural, y parecía estar llamando a algo profundo en su memoria genética. Siguiendo las indicaciones susurradas de Naira y la guía armónica que sus sentidos mejorados le proporcionaban, encontró pasajes a través del páramo que nunca había sabido que existían, a pesar de sus años de búsqueda en estas regiones abandonadas. Valles ocultos que no aparecían en ningún estudio, cuevas que llevaban a cámaras ausentes de los informes geológicos oficiales, espacios ocultos que habían sido cuidadosamente camuflados de la detección humana. Cuanto más se adentraban en las colinas, más evidente se hacía que se movían a través de espacios deliberadamente construidos en lugar de sistemas de cuevas naturales. Las paredes del túnel mostraban signos claros de bioingeniería Cerati, superficies que habían sido cultivadas en lugar de talladas. Estructuras de soporte que parecían estar hechas de cristal viviente que de alguna manera se había fosilizado mientras mantenía su integridad estructural. Símbolos extraños cubrían cada superficie, su significado perdido en el tiempo, pero su belleza innegable. Cada marca parecía contar parte de una historia más grande. Fragmentos de historia y filosofía codificados en un lenguaje que hablaba al alma en lugar de al intelecto. Algunos de los símbolos incluso brillaban con una tenue bioluminiscencia, extrayendo energía de fuentes que la ciencia humana no podía identificar. Los túneles se volvían más antiguos a medida que descendían, los estilos arquitectónicos cambiando de una infraestructura minera utilitaria a algo que se parecía más a una obra de arte que a ingeniería. El aire se volvió más cálido,
denso con un vapor cargado de minerales que hacía que su respirador trabajara más duro para filtrar posibles toxinas. Pero la atmósfera no era hostil. Si acaso, se sentía más viva que el aire estéril y reciclado de la ciudad de arriba. Pronto escuchó el sonido de agua corriendo resonando a través de los pasajes que se abrían ante ellos. Un burbujeo musical que armonizaba con las vibraciones en la piedra. Emergieron en una vasta caverna que le quitó el aliento, a pesar de todo lo que había visto en sus años explorando el laberinto subterráneo de Katara Prime. La poza sagrada se extendía ante ellos como algo salido de un sueño febril. Docenas de cuencas interconectadas llenas de agua que brillaba con su propia luz interior. Cada poza era diferente. Algunas apenas lo suficientemente grandes para una sola persona, otras lo suficientemente vastas como para considerarse lagos subterráneos. El agua misma variaba en color e intensidad, desde un azul pálido hasta un violeta profundo y tonos que no tenían nombre en ningún idioma humano. Pozas de líquido luminiscente se reflejaban en paredes cubiertas de intrincados grabados cerati que parecían moverse con la luz cambiante. La caverna se extendía más allá del alcance de su visión mejorada, desapareciendo en sombras que podrían ocultar cámaras adicionales o profundidades que se extendían hasta el núcleo del planeta. El techo se arqueaba sobre ellos como una catedral, sostenido por pilares de cristal viviente que pulsaban con ritmos lentos que coincidían con la rotación del planeta. El aire mismo era diferente aquí, más fino, pero de alguna manera más sustancial, portando aromas y energías que hacían que sus sistemas de mejora de forjado respondieran de maneras que nunca antes lo habían hecho. Cada respiración se sentía como si estuviera cargando sus componentes biomecánicos con energía extraída de fuentes más allá de la física normal. Dex bajó a Naira al borde de la poza más grande. Sus aguas, del mismo tono azul que su piel, pero de alguna manera más profundas, más saturadas, como si el líquido contuviera la luz concentrada de soles distantes. Ella se deslizó en el agua con un suspiro que pareció liberar 10 años de dolor y tensión acumulados. Su cuerpo se relajó por primera vez desde su captura. En el momento en que el agua tocó su piel, las marcas ceremoniales en su cuerpo comenzaron a pulsar con una suave radiación azul, respondiendo a los minerales y oligoelementos que habían estado ausentes durante su encarcelamiento. La reacción fue inmediata y dramática. El color volvió a su piel, la fuerza fluyó de nuevo a sus músculos atrofiados y su respiración se profundizó mientras su sistema respiratorio comenzaba a funcionar normalmente por primera vez en una década. «Te estás curando», observó Dex, incapaz de ocultar su asombro mientras observaba su transformación. El cambio era visible en tiempo real. La regeneración celular ocurría a un ritmo que debería haber sido imposible según todos los textos médicos que había estudiado. «Las pozas recuerdan», dijo Naira, flotando de espaldas mientras el agua obraba su misteriosa restauración. Su voz ya era más fuerte, más musical, con frecuencias armónicas que parecían resonar con las formaciones de cristal a su alrededor. «Mi gente las diseñó para preservar la vida, para sostenernos durante los largos viajes entre las estrellas. Cada poza se sintoniza con diferentes aspectos de la fisiología cerati. Regeneración celular, integración neuronal, armonía espiritual». Hizo un gesto hacia las otras cuencas esparcidas por la caverna, y como si respondieran a su presencia, varias comenzaron a brillar con más intensidad. Las pozas plateadas mejoran la claridad mental y la sensibilidad telepática. Las violetas aceleran la curación del trauma físico. Las cuencas de azul profundo restauran el equilibrio espiritual y la conexión con la conciencia cósmica que une a todos los seres pensantes. Dex se sintió atraído por una de las pozas más pequeñas cerca del borde de la caverna. Su agua, un arco iris cambiante de colores que parecía responder a su estado emocional. A medida que se acercaba, el líquido se volvía más brillante, ciclando a través de frecuencias que coincidían con la resonancia cuántica de sus componentes biomecánicos. «Esa fue diseñada para nuestros aliados», dijo Naira, volviéndose para estudiarlo con esos penetrantes ojos violetas. Mientras enfocaba su atención en él, Dex sintió un extraño cosquilleo en su mente, como si dedos invisibles estuvieran sondeando los bordes de su conciencia. Las pozas arcoíris mejoran la conexión entre los sistemas orgánicos y sintéticos. «Pero eso ya lo sabrías. No es así». Dex se tensó,
Su disfraz cuidadosamente mantenido de repente se sintió tan frágil como el cristal. Su falsa identidad había sido construida con una atención obsesiva al detalle. Registros fabricados que se remontaban a generaciones, marcadores genéticos cuidadosamente alterados para parecer humano base, perfiles psicológicos que lo pintaban como un ciudadano leal, aunque sin nada destacable. La identidad había engañado a la seguridad de la hegemonía durante años, resistiendo verificaciones de antecedentes de rutina e incluso un escrutinio mejorado cuando solicitó autorizaciones de seguridad. Pero aparentemente no podía engañar a los sentidos agudizados de una Zarati en recuperación, operando en un entorno diseñado para mejorar sus habilidades naturales. No sé a qué te refieres, dijo con cuidado, aunque incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que eran inútiles. La negación sonó hueca, una respuesta refleja nacida de años de condicionamiento en lugar de cualquier esperanza real de mantener su tapadera. Tu estructura celular, dijo ella, acercándose al borde de la poza con una gracia fluida que parecía desafiar la resistencia del agua. El baño curativo había restaurado no solo su salud, sino también su elegancia natural. Y ahora se movía como luz estelar líquida hecha forma. Cada gesto llevaba la autoridad inconsciente de alguien nacido para mandar. Resuena con frecuencias que reconozco. Eres de los forjados. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, sacándole el aire de los pulmones y haciendo que su corazón mejorado tartamudeara en su ritmo. Sus sistemas biomecánicos entraron en modo de emergencia, inundando su torrente sanguíneo con estimulantes y hormonas del estrés mientras los nodos de procesamiento de respaldo se activaban para manejar la crisis. Se suponía que los forjados estaban extintos, eliminados por la hegemonía siglos atrás cuando su evolución artificial fue considerada una amenaza para la pureza genética humana. El término mismo estaba prohibido en la mayoría de los sectores, pronunciado solo en susurros por aquellos lo suficientemente viejos como para recordar las guerras de limpieza, cuando sistemas estelares enteros habían sido esterilizados para evitar la propagación de la contaminación tecnológica. Según la historia oficial, los forjados habían sido una aberración peligrosa. Humanos que habían permitido que las máquinas reescribieran su código genético, creando seres híbridos que no eran ni completamente orgánicos ni enteramente sintéticos. La propaganda de la hegemonía los retrataba como abominaciones que habían cambiado su humanidad por poder, convirtiéndose en armas vivientes que amenazaban el orden natural de la creación. La verdad, como Dex había descubierto a través de una investigación cuidadosa y contactos peligrosos, era más compleja. Los forjados habían sido exploradores e innovadores, empujando los límites de lo posible cuando la conciencia se fusionaba con la tecnología. Habían creado maravillas que ni los humanos puros ni las máquinas puras podían lograr solos. Ciudades autorreparables, naves estelares que podían adaptarse a cualquier entorno, armas que respondían al pensamiento en lugar de a gatillos. Pero su mayor logro también había sido su perdición. Habían demostrado que los límites entre la vida orgánica y sintética eran constructos artificiales, que la conciencia podía existir en múltiples formas sin perder su humanidad esencial. Este descubrimiento había amenazado las suposiciones fundamentales que los movimientos supremaquistas humanos usaban para justificar sus acciones, lo que llevó a una guerra de exterminio que duró generaciones. Dex había ocultado su verdadera naturaleza toda su vida, usando drogas biosupresoras para enmascarar los signos reveladores de su fisiología mejorada. Los reflejos acelerados que podían hacerlo parecer que se movía en cámara lenta, los sistemas de órganos redundantes que lo hacían casi imposible de matar, las redes neuronales mecánico-cuánticas que le permitían interactuar con la tecnología de maneras que parecían mágicas para los humanos base. Todo ello cuidadosamente suprimido, oculto bajo capas de camuflaje químico y condicionamiento conductual. ¿Cómo sabes sobre los forjados?, preguntó en voz baja, su voz apenas un susurro. Incluso aquí, en este santuario escondido bajo la superficie del planeta, el nombre se sentía peligroso de pronunciar en voz alta. Porque mi gente trabajó junto a la tuya antes del gran silencio, respondió Naira, saliendo con gracia de la poza curativa. El agua había restaurado su fuerza notablemente, y ahora se movía con la precisión fluida de una guerrera entrenada, sus músculos ondeando bajo una piel que parecía brillar con luz interior. Los Cerati y los forjados eran aliados en las viejas guerras,
antes de que la hegemonía convenciera a la galaxia de que la diversidad era una enfermedad. Hizo un gesto hacia los grabados en las paredes de la caverna, y como si respondieran a su presencia y estado emocional, comenzaron a brillar con una suave iluminación que revelaba detalles invisibles con luz normal. Se formaron imágenes en los patrones danzantes, vastas flotas de naves diferentes a cualquiera en servicio moderno, seres de diversas especies trabajando juntos en armonía, maravillas tecnológicas que combinaban el crecimiento orgánico con la precisión mecánica. Dex se encontró mirando representaciones de individuos forjados junto a guerreros Cerati. Sus mejoras biomecánicas claramente visibles en las representaciones artísticas. Los grabados no los mostraban como monstruos o abominaciones, sino como héroes e innovadores, miembros valiosos de una comunidad galáctica que aparentemente había existido una vez. Compartíamos el conocimiento libremente en aquellos días, continuó ella, su voz adquiriendo la cadencia de la historia antigua transmitida a través de generaciones de tradición oral. Las técnicas de biomanipulación Cerati se fusionaron con la ingeniería cuántica de los forjados. La capacidad de tu gente para interactuar directamente con la tecnología complementaba nuestra maestría de los sistemas vivos. Juntos, creamos maravillas que ninguna de las dos especies podría haber logrado por sí sola. Una sección de la pared mostraba lo que parecía ser un mapa estelar, con rutas comerciales y redes de alianzas que conectaban cientos de mundos a través de múltiples sistemas estelares. El territorio actual de la hegemonía era solo una pequeña fracción de la galaxia. Y según estos registros, una vez había sido parte de una civilización mucho más grande, basada en la cooperación en lugar de la conquista. Naves que podían curarse a sí mismas cuando se dañaban. Armas que se negaban a disparar contra objetivos inocentes. Ciudades que crecían como seres vivos pero mantenían un orden perfecto a través de la integración tecnológica. Estábamos construyendo algo hermoso, dijo Naira, su expresión volviéndose melancólica mientras estudiaba los antiguos registros. Una verdadera civilización galáctica donde cada especie contribuía con sus dones únicos al bien común. ¿Qué pasó?, preguntó Dex, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Miedo, respondió ella simplemente. Los humanos que eventualmente formarían la hegemonía se aterrorizaron de que se estuvieran quedando atrás en la gran obra de la civilización galáctica. No podían aceptar que su papel pudiera ser el de socios en lugar de gobernantes, que sus contribuciones serían valoradas, pero no consideradas automáticamente superiores. Las imágenes en la pared cambiaron, mostrando escenas de conflicto y destrucción. Flotas ardiendo en el espacio, mundos reducidos a cenizas, naves de refugiados huyendo hacia el profundo vacío. El estilo artístico seguía siendo el mismo, pero el contenido emocional había cambiado de la esperanza a la desesperación. Comenzaron con campañas de propaganda sobre la pureza genética y los peligros de la contaminación tecnológica. Afirmaron que los forjados ya no eran humanos, que los Cerati eran parásitos controladores de mentes que buscaban esclavizar a la humanidad base. El miedo engendró odio, y el odio engendró violencia. Un estruendo resonó a través de la caverna. Drones de persecución, sus cortadores de plasma abriéndose paso a través del portal colapsado con persistencia mecánica. Dex revisó su escáner y maldijo en voz baja. La interferencia electromagnética era más débil de lo que había esperado y sus firmas de calor probablemente eran visibles a pesar de los efectos de enmascaramiento de los respiraderos térmicos. Tenemos que movernos, dijo, su entrenamiento táctico reafirmándose a pesar de las fascinantes revelaciones históricas. Se están acercando, y esta caverna está demasiado expuesta para una defensa prolongada. Pero Naira le puso una mano en el brazo y de repente sintió una presencia en su mente, no invasiva ni controladora, sino como una puerta que se abre suavemente por un amigo de confianza. La sensación era diferente a todo lo que había experimentado, una forma de comunicación que omitía el lenguaje por completo y hablaba directamente a su conciencia. A través de su conexión, ella le mostró imágenes que le cortaron la respiración y llenaron su sistema nervioso mejorado de adrenalina. Las visiones eran increíblemente detalladas, más reales que un recuerdo, como si estuviera realmente presente en los eventos que ella compartía. Vastas flotas de naves Cerati ocultas en los criaderos estelares más allá del borde galáctico, sus cascos biomecánicos latentes pero aún vivos, esperando.
Miles de su gente durmiendo en cámaras de cristal como las que los rodeaban, sus signos vitales apenas detectables, pero sus sueños llenos de imágenes de un eventual regreso. Naves que habían huido del genocidio de la hegemonía y encontraron santuario en los espacios entre las estrellas, manteniéndose a sí mismas a través de siglos de exilio mientras esperaban una señal de que era seguro volver a casa. Y más, esparcidos por un centenar de mundos, ocultos en las profundidades de la sociedad humana. Supervivientes forjados viviendo con identidades falsas cuidadosamente construidas. Redes secretas de resistencia y ayuda mutua. Economías clandestinas basadas en el trueque de habilidades mejoradas por protección y recursos. Bibliotecas ocultas que preservaban la verdadera historia de la galaxia antes del ascenso al poder de la hegemonía. La rebelión es más grande de lo que crees, dijo ella, su voz mental armonizando con sus palabras habladas en frecuencias que parecían resonar en sus huesos. Pero necesitábamos un catalizador, alguien para iniciar el despertar. Has sido observado, Dex del linaje oculto. Tus visitas semanales a mi prisión no pasaron desapercibidas para aquellos que recuerdan las antiguas alianzas. La revelación lo dejó atónito. Durante años, había creído estar completamente solo. El único superviviente forjado en Cataraprime, posiblemente en todo el sector. La idea de que otros lo habían estado observando, evaluándolo, quizás incluso protegiéndolo de ser descubierto, desafiaba cada suposición que había hecho sobre su vida y circunstancias. ¿Cuántos?, preguntó, su voz cargada de emoción. Más de los que la hegemonía sospecha, menos de los que necesitamos, respondió ella crípticamente. Pero creciendo. Cada acto de resistencia inspira a otros. Cada revelación de la verdad debilita su control sobre el poder. Cada alianza formada entre las llamadas razas inferiores demuestra que su ideología está construida sobre mentiras. Antes de que pudiera pedir más detalles, la pared de la caverna explotó hacia adentro cuando las tropas de asalto de la hegemonía irrumpieron en la cámara con una fuerza abrumadora. Trozos de piedra antigua llovieron mientras figuras blindadas entraban por la brecha, sus armas ya apuntando a los dos fugitivos junto a las pozas brillantes. La fuerza de asalto era más grande de lo que Dex había esperado, un escuadrón táctico completo con servoarmaduras, además de drones de combate y equipo de apoyo que sugerían que se trataba de una operación importante en lugar de una simple recuperación de fugitivos. Alguien en la estructura de mando de la hegemonía había decidido que evitar la fuga de Naira valía recursos significativos y atención pública. A la cabeza caminaba una figura que hizo que el sistema nervioso mejorado de Dex se inundara de estimulantes de combate y hormonas del miedo en igual medida. El comandante Vasque, el carnicero de la estación Serion, entró en la cámara sagrada con la arrogancia casual de la autoridad absoluta y la facilidad inconsciente de alguien que nunca se había enfrentado a una oposición seria. Sus mejoras cibernéticas brillaban bajo la luminiscencia de las pozas, un ojo de reemplazo que podía ver a través de múltiples espectros, una armadura que amplificaba su fuerza natural 10 veces, e implantes neuronales que lo conectaban directamente a las redes tácticas de la hegemonía. Cables y puertos de datos eran visibles bajo su casco parcialmente retraído, dándole la apariencia de ser más máquina que hombre, a pesar de sus orígenes humanos. Vasque representaba todo lo que los forjados habían rechazado en su camino evolutivo: la tecnología utilizada para dominar en lugar de mejorar, la conciencia subordinada a los sistemas en lugar de fusionarse con ellos, el potencial humano limitado por el miedo en lugar de expandido por la imaginación. 10 años hemos estado buscando a los simpatizantes que pudieran intentar liberar a nuestro espécimen premiado, se burló Vasque, su voz amplificada y distorsionada por procesadores vocales que lo hacían sonar inhumano a pesar de sus orígenes. Cada palabra llevaba el peso de la certeza absoluta, la convicción inquebrantable de alguien que nunca había cuestionado la justicia de su causa. Qué apropiado que la última Cerati muera junto a una abominación forjada en este templo a la corrupción genética. Dex se movió instintivamente para proteger a Naira, pero ella se colocó a su lado en lugar de detrás de él, sus marcas ceremoniales ardiendo con más brillo mientras extraía poder de las pozas sagradas a su alrededor. El agua misma comenzó a brillar con una intensidad creciente, respondiendo a su presencia y estado emocional como un ser vivo que reconocía a su creador. No entiendes nada de lo que enfrentas, dijo ella,
su voz con armónicos que hicieron que las paredes talladas resonaran como instrumentos musicales. Los sonidos parecían penetrar no solo el oído sino la conciencia misma, alcanzando partes de la mente que normalmente permanecen cerradas a la influencia externa. No somos los últimos. Somos los primeros del regreso. Vasque levantó su rifle de plasma, su sistema de puntería pintándolos a ambos con puntos carmesí que danzaban sobre sus pechos. El arma era de grado militar, diseñada para perforar el blindaje de una nave estelar, un exceso total para objetivos orgánicos, pero típico de la preferencia de la hegemonía por la fuerza abrumadora sobre la precisión. Las palabras bonitas no detendrán la desintegración molecular, dijo él, su dedo apretando el gatillo. Has eludido la captura durante una década, pero esto termina ahora. La galaxia volverá a ser pura. La caverna estalló en caos cuando los antiguos grabados Cerati se activaron de repente en respuesta a la presencia y el estado emocional de Naira. Lo que parecía ser una obra de arte decorativa se reveló como tecnología sofisticada. Proyectores holográficos y sistemas de almacenamiento de datos que habían estado inactivos durante siglos, pero no destruidos. Imágenes tridimensionales brotaron de las paredes, llenando el aire con mapas estelares, esquemas técnicos, y lo más impactante de todo, imágenes en tiempo real de naves masivas emergiendo del hiperespacio en el borde del sistema Katara. Las pantallas holográficas mostraban lecturas de sensores, evaluaciones tácticas y frecuencias de comunicación que pintaban una imagen de acción militar coordinada a gran escala. La flota Cerati había regresado. Naves elegantes de diseño orgánico se materializaron desde el espacio de salto como leviatanes surgiendo de las profundidades oceánicas. Sus cascos biometálicos pulsaban con los mismos patrones que cubrían la piel de Naira. Se movían con una gracia fluida a pesar de su enorme tamaño, más como criaturas vivas que como naves construidas. Cada nave era única, cultivada en lugar de construida, adaptada a roles y entornos específicos a través de una ingeniería biológica que la ciencia humana no podía replicar ni comprender por completo. Las naves estaban armadas con armas que las bases de datos de la hegemonía afirmaban que estaban extintas, cañones de bioplasma que disparaban materia estelar concentrada, manipuladores de gravedad que podían aplastar naves estelares como latas, campos de energía que podían cambiar la fase de la materia de un estado dimensional a otro. Tecnologías que doblegaban las leyes de la física en lugar de simplemente explotarlas. Imposible, gruñó Vasque, su ojo cibernético ciclando a través de los modos de análisis mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Los datos tácticos que fluían por su pantalla visual contradecían todo lo que había en los archivos de inteligencia de la hegemonía. La flota Cerati fue destruida hace décadas. Cada nave, cada estación, hasta el último rastro de su infraestructura tecnológica fue eliminado en la purga final. Oculta, corrigió Naira, sus ojos ardiendo con un fuego violeta que parecía atravesar el tejido mismo de la realidad y ver dimensiones más allá de la percepción normal. Esperando en los espacios entre las estrellas, en las brechas entre las capas cuánticas de la realidad, el momento en que uno de los suyos los llamara a casa. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar la situación táctica actual en tiempo real. Las fuerzas de la guarnición de la hegemonía se apresuraban a responder a la repentina aparición de una flota hostil que no debería existir. Las estaciones de defensa que habían sido diseñadas para repeler incursiones de piratas o rebeldes se encontraron frente a una tecnología militar que estaba siglos por delante de sus capacidades. El primer bombardeo orbital sacudió la superficie del planeta con la fuerza de terremotos controlados. Y a través de los tragaluces naturales de la caverna, Dex pudo ver los destellos del combate naval mientras las naves Cerati se enfrentaban a la flota de la guarnición de la hegemonía. Rayos de energía que curvaban el espacio-tiempo se lanzaban entre las naves mientras cazas biomecánicos pululaban como seres vivos alrededor de las naves más grandes. Era una vista que no se había presenciado en más de 50 años, los tocados por las estrellas regresando para reclamar su lugar en la galaxia con una fuerza abrumadora y una furia justa. Las naves de la hegemonía, a pesar de toda su sofisticación tecnológica, parecían toscas y torpes en comparación con la elegancia orgánica de sus oponentes. Pero la batalla de arriba apenas comenzaba. Y abajo, en la caverna, las tropas de Vasque se habían reagrupado y se preparaban para ejecutar su misión principal,
independientemente de la situación estratégica más amplia. Las órdenes del comandante habían sido claras: capturar o matar a la prisionera fugada y a cualquier colaborador. El hecho de que una flota Cerati hubiera aparecido de repente no cambiaría esas prioridades. Si acaso, hacía que la eliminación de activos potenciales fuera más crítica. Aseguren los objetivos, ordenó Vasque, su voz transmitiéndose a través de la red de comunicación táctica que enlazaba a toda su fuerza. Lo que sea que esté pasando allá arriba no cambia nuestros parámetros de misión. Estos dos mueren aquí y ahora. Dex sintió que sus mejoras de forjado se activaban mientras la adrenalina y los estimulantes de combate inundaban su sistema en respuesta al peligro mortal. Sus reflejos se aceleraron más allá de las normas humanas. El tiempo pareció ralentizarse mientras su conciencia cambiaba al estado de hiperalerta que sus diseñadores habían previsto para situaciones de combate. Su fuerza se multiplicó a medida que los servomotores ocultos se activaban, mientras que su percepción se expandía a través de múltiples espectros a medida que los órganos sensoriales mejorados se activaban por primera vez en años. La transformación era visible para cualquiera que supiera qué buscar. Sus movimientos se volvieron demasiado fluidos, demasiado precisos para la fisiología humana base. Sus tiempos de reacción cayeron por debajo de lo que debería haber sido posible para las redes neuronales orgánicas cuando esquivó la primera andanada de fuego de plasma. No estaba donde las computadoras de puntería predecían que estaría, moviéndose a través de espacios que las matemáticas decían que deberían ser imposibles de alcanzar en el tiempo disponible. Había pasado años suprimiendo estas habilidades, usando drogas biosupresoras y un esfuerzo consciente para parecer normal y evitar la atención que el rendimiento mejorado inevitablemente atraería. Ahora, con la supervivencia exigiendo la activación total de sus capacidades, sintió que las limitaciones artificiales se disolvían como hielo en un horno. Cuando contraatacó, fue con una fuerza que abolló el blindaje diseñado para resistir impactos explosivos. Sus músculos mejorados, respaldados por sistemas de amplificación mecánica, podían generar presiones medidas en toneladas por pulgada cuadrada. El primer soldado al que alcanzó simplemente se derrumbó cuando su casco se arrugó bajo un puñetazo que debería haber requerido maquinaria industrial para ser asestado. Se movió como un relámpago líquido a través de la fuerza de asalto, desviando rayos de energía con un generador de escudo rescatado mientras acortaba la distancia con sus objetivos a una velocidad sobrehumana. Su fuerza mejorada le permitía aplastar armas y armaduras con sus propias manos, mientras que sus reflejos acelerados le permitían esquivar el fuego de respuesta que debería haber sido imposible de evitar. Los forjados habían sido diseñados exactamente para este tipo de situación. Guerreros perfectos que podían adaptarse a cualquier escenario de combate, procesar información táctica más rápido que cualquier cerebro orgánico e interactuar directamente con la tecnología para convertir el propio entorno en un arma. Cada enemigo al que se enfrentaba era más lento, más débil y menos consciente de lo que sus capacidades mejoradas le permitían ser. Naira luchaba a su lado, pero sus métodos eran completamente diferentes a sus mejoras tecnológicas. Se movía por el combate como una bailarina realizando un antiguo ritual, su cuerpo doblándose y fluyendo de maneras que parecían desafiar las leyes de la física tal como los humanos las entendían. Cuando los enemigos le disparaban, ella simplemente no estaba donde sus sistemas de puntería decían que debía estar, como si existiera ligeramente fuera del espacio-tiempo normal. Sus habilidades precognitivas le permitían ver las matrices de probabilidad que determinan los eventos futuros, permitiéndole moverse a través del combate como si ya hubiera visto todos los resultados posibles. Sabía dónde apuntarían los enemigos antes de que apretaran el gatillo, dónde caerían los escombros antes de que comenzaran a moverse, donde se podría encontrar un paso seguro a través de patrones de destrucción que parecían aleatorios para la percepción normal. Cuando contraatacaba, era con toques precisos que de alguna manera sobrecargaban los sistemas cibernéticos e interrumpían los campos cuánticos que alimentaban sus armas avanzadas. Los soldados simplemente se derrumbaban cuando sus redes de mejora fallaban, su fuerza aumentada convirtiéndose en peso muerto a medida que las interfaces biomecánicas se desconectaban. Podía tocar un arma y hacer que funcionara mal. Poner la mano sobre una armadura y hacer que sus sistemas de energía se sobrecargaran. Juntos, se abrieron paso a través de las fuerzas de Vasque con una eficiencia devastadora.
Sus diferentes estilos de lucha se complementaban de maneras que parecían coreografiadas a pesar de no haber luchado juntos nunca antes. La superioridad tecnológica de Dex, combinada con la comprensión intuitiva de Naira de la probabilidad y la causalidad, creó una sinergia que era mayor que la suma de sus partes. Pero incluso sus habilidades combinadas tenían límites, y el propio Vasque demostró ser más desafiante que sus subordinados. Las mejoras cibernéticas del comandante eran de grado militar, diseñadas específicamente para el combate contra individuos mejorados. Sus reflejos estaban acelerados artificialmente, su fuerza amplificada mecánicamente y sus sistemas tácticos proporcionaban un análisis en tiempo real de las capacidades de su oponente. Más importante aún, su condicionamiento psicológico había sido cuidadosamente diseñado para evitar el tipo de vacilación moral que podría dar una ventaja a sus objetivos. No sentía simpatía por los seres que se le ordenaba matar, ninguna duda sobre la justicia de su causa, ningún miedo a la muerte o la derrota. Era un soldado perfecto al servicio de una ideología imperfecta. Los reflejos mejorados no te salvarán de esto, gruñó Vasque, activando un arma que hizo que los sentidos mejorados de Dex gritaran advertencias en cada frecuencia que su sistema nervioso podía detectar. El disruptor de probabilidad era un arma teórica que los científicos de la hegemonía habían estado desarrollando durante décadas. Un dispositivo que disparaba rayos cuánticos que existían en múltiples estados dimensionales simultáneamente. El arma representaba la vanguardia de la tecnología de guerra antimejorados, diseñada específicamente para contrarrestar a oponentes cuyas habilidades dependían de la velocidad, la predicción o la manipulación cuántica. No había forma de esquivar un disparo que impactaba en todas las posiciones posibles a la vez. No había forma de predecir un ataque que existía a través de múltiples matrices de probabilidad. Ninguna contramedida tecnológica que pudiera desviar energía que cambiaba de fase entre estados dimensionales. El arma se cargó con un sonido como si la realidad se desgarrara. Matrices de probabilidad en cascada a través de múltiples dimensiones. Mientras los procesadores cuánticos calculaban soluciones de puntería que existían fuera del espacio-tiempo normal, el aire alrededor del cañón comenzó a distorsionarse a medida que las energías exóticas alcanzaban niveles críticos, y las pantallas de advertencia de los equipos cercanos parpadeaban. A medida que las propias leyes de la física se volvían inciertas en las inmediaciones del arma, Dex comenzó a lanzarse de lado de todos modos, sabiendo que era inútil, pero incapaz de rendirse sin agotar todas las opciones. Sus mejoras de forjado podían ser notables, pero operaban dentro de los parámetros normales de la ley física. Contra un arma que atacaba la probabilidad misma, la superioridad tecnológica no ofrecía protección. La muerte era preferible a la captura. Había visto lo que la hegemonía hacía con los individuos mejorados que lograban tomar con vida. Las instalaciones de investigación, los experimentos, la lenta extracción de secretos tecnológicos y biológicos mientras el sujeto permanecía consciente y alerta. Si iba a morir, lo haría en movimiento, luchando hasta el final en lugar de someterse a la tortura disfrazada de investigación científica. Pero la mano de Naira tocó su hombro, y de repente su percepción explotó hacia afuera, más allá de cualquier cosa que sus mejoras de forjado hubieran logrado jamás. Ella estaba compartiendo su conciencia con la suya, sus mentes fusionándose de maneras que ninguna de sus especies había pensado posible, según todos los textos científicos que cualquiera de ellos había estudiado. A través de la conciencia Zarati de ella, él podía ver no solo las posibles trayectorias de los rayos cuánticos, sino las matrices de probabilidad que subyacen a la realidad misma. El universo se reveló como una vasta red de posibilidades interconectadas. Cada punto de decisión se ramificaba en innumerables futuros alternativos. Podía ver los caminos que conducían a su muerte, los estados cuánticos donde el disruptor de probabilidad tenía éxito en su función. Pero también podía ver algo más, ventanas microscópicas de posibilidad que requerían una sincronización perfecta, una confianza absoluta y un nivel de coordinación que desafiaba el análisis matemático. Caminos a través del caos que existían solo porque la conciencia misma podía influir en la probabilidad cuando se enfocaba con suficiente precisión y claridad. En ese momento imposible de conciencia expandida, fusionado con una mente alienígena que pensaba de maneras que su psicología de origen humano normalmente no podía comprender, entendió lo que tenían que hacer.
Tendrían que moverse juntos como una sola entidad. Sus acciones sincronizadas a través de múltiples estados dimensionales, convirtiéndose en algo que no era ni completamente humano ni enteramente Cerati, sino algo nuevo y sin precedentes. Se movieron como un solo ser. Las habilidades precognitivas de Naira los guiaban a través del espacio de probabilidad, mientras que los reflejos mejorados de Dex ejecutaban movimientos que existían en el filo de la navaja entre el éxito y la aniquilación. Cada paso tenía que ser perfecto. Cada gesto precisamente cronometrado. Cada decisión tomada con absoluta certeza a pesar del caos que los rodeaba. El rayo cuántico pasó por el espacio que habían ocupado nanosegundos antes. Su naturaleza multidimensional significaba que golpeaba y fallaba simultáneamente hasta que la probabilidad colapsaba en un único resultado. La descarga de energía golpeó la pared de la caverna detrás de ellos, abriendo una grieta hacia otro lugar por completo. Una rasgadura en la realidad que mostraba destellos de paisajes estelares alienígenas y geometrías imposibles que dolía mirar directamente. Vasquez los miró horrorizado, su ojo cibernético luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Los sistemas de análisis táctico integrados en sus implantes neuronales no podían clasificar lo que habían hecho. No podían explicar cómo dos entidades biológicas habían logrado evadir un arma que atacaba la probabilidad misma. ¿Qué sois?, susurró, su voz con un miedo genuino por primera vez en décadas de servicio militar. Evolución, dijeron Dex y Naira simultáneamente, sus voces armonizando a través de múltiples rangos de frecuencia mientras sus mentes permanecían parcialmente unidas. Las palabras parecían resonar con un significado más allá de su simple definición, con implicaciones que tocaban los cimientos mismos de la existencia. La comunión fue rota por otro bombardeo orbital. Lo suficientemente cerca como para hacer que antiguas estalactitas cayeran a su alrededor como lluvia de piedra. A través de las aberturas naturales de la caverna, podían ver naves de desembarco Cerati descendiendo hacia la superficie del planeta como estrellas fugaces, sus formas biomecánicas brillando con luz interna mientras se adaptaban a las condiciones atmosféricas. Las naves se movían con una gracia orgánica que hacía que las naves espaciales humanas parecieran toscas en comparación, sus cascos ondulando y ajustándose mientras se preparaban para desembarcar fuerzas terrestres. Cada nave era única, cultivada en lugar de construida, moldeada por procesos biológicos que la ingeniería humana no podía replicar ni comprender por completo. La flota de rescate, suspiró Naira, su conexión con su gente permitiéndole sentir sus intenciones y estados emocionales a través de la distancia. Pero van a caer en una trampa. Los refuerzos de Vasquez se están moviendo para interceptar las zonas de aterrizaje. Tenía razón. Mientras hablaban, Dex podía verlo en su escáner táctico mientras las redes de comunicación de la hegemonía actualizaban sus evaluaciones estratégicas en tiempo real. Las plataformas de defensa orbital se estaban reposicionando para apuntar a las naves de desembarco entrantes mientras las fuerzas terrestres preparaban zonas de muerte alrededor de los probables sitios de aterrizaje con una precisión militar que hablaba de una extensa preparación para este escenario exacto. Los Cerati que regresaban, después de décadas en la clandestinidad, serían masacrados en sus primeros momentos de vuelta en el espacio normal a menos que alguien lograra advertirles sobre la emboscada coordinada que esperaba su llegada. ¿Puedes contactarlos?, preguntó él, su sistema nervioso mejorado ya calculando protocolos de comunicación y requisitos de transmisión. No desde esta profundidad, respondió Naira, la frustración evidente en su voz mientras probaba los límites de sus habilidades telepáticas. Las pozas sagradas mejoran mi conexión con la conciencia cósmica, pero incluso ellas no pueden atravesar la masa planetaria hasta la órbita sin amplificación tecnológica. Pero si pudiéramos llegar a la antena de comunicaciones en el Monte Cristal, hizo una pausa, calculando distancias y tiempos de viaje con la precisión de alguien entrenado en logística militar. El pico de la montaña estaba a más de 200 kilómetros de distancia, a través de un terreno activamente controlado por las fuerzas de la hegemonía a través de zonas de patrulla y redes de vigilancia que habían sido diseñadas específicamente para evitar exactamente este tipo de comunicación no autorizada. Tardaríamos horas en llegar allí convencionalmente, suponiendo que pudiéramos evitar la captura o la eliminación, continuó, horas que no tenemos mientras nuestra gente vuela hacia zonas de muerte preparadas.
Dex estudió la grieta dimensional que el disruptor de probabilidad de Basque había rasgado en la realidad cuando falló su objetivo. La rasgadura era inestable, ya comenzando a cerrarse a medida que las fuerzas cuánticas se reafirmaban y las leyes de la física intentaban sanar la herida en el espacio-tiempo. Pero por unos minutos más, ofrecía un atajo a través del espacio dimensional que podía eludir por completo el viaje normal. La grieta mostraba destellos de otros lugares esparcidos por la superficie del planeta. Algunos reconocibles de sus años de exploración, otros completamente extraños a pesar de estar en el mismo mundo. El arma de probabilidad aparentemente había creado conexiones a múltiples puntos en el espacio-tiempo local, creando una red de destinos potenciales que existían fuera de la causalidad normal. ¿Puedes estabilizar un portal dimensional?, preguntó, su mente ya trabajando en los requisitos teóricos y los desafíos prácticos involucrados en tal empresa. En teoría, sí, pero los requisitos de energía serían enormes, respondió ella, sus ojos abriéndose de par en par a medida que comprendía lo que estaba sugiriendo. Para mantener una transmisión de materia coherente a través de los límites dimensionales se requerirían niveles de potencia equivalentes al reactor principal de una nave estelar. Tus mejoras de forjado incluyen un núcleo de fusión, ¿no es así? Entre otras cosas, admitió Dex, reconociendo finalmente el alcance total de su evolución artificial. Nunca había intentado acceder a sus modificaciones más profundas, las que habían estado bloqueadas desde la infancia para evitar la detección por los sistemas de escaneo de la hegemonía. Pero con la guía telepática de Naira y el poder de las posas sagradas apoyándolos a ambos, podía sentir cómo las barreras en su conciencia comenzaban a disolverse. El proceso de despertar fue más agonizante que cualquier cosa que hubiera experimentado, incluso incluyendo las heridas de combate y las experiencias cercanas a la muerte que habían marcado su vida como operativo de la resistencia. Su apariencia humana se disolvió por completo a medida que surgían trazos metálicos bajo su piel, extendiéndose por su cuerpo como circuitos vivos que pulsaban con energía electromagnética. Su estructura esquelética se reconfiguró para acomodar el reactor de fusión que se anidaba donde debería estar su corazón, mientras que sistemas de órganos redundantes se activaban para soportar la masiva producción de energía que su cuerpo era repentinamente capaz de generar. La transformación fue visible en tiempo real. Tejidos biológicos cambiando y adaptándose a medida que los componentes mecánicos se integraban a nivel celular. La energía fluía a través de conductos biomecánicos que nunca habían sido diseñados para una operación humana base, convirtiéndolo en una fuente de energía viviente capaz de canalizar fuerzas que podrían iluminar una ciudad o alimentar los motores principales de una nave estelar. El dolor era indescriptible. Cada terminación nerviosa de su cuerpo gritaba mientras los sistemas que habían estado inactivos durante décadas se activaban de repente y comenzaban a consumir energía de su núcleo de fusión central. Pero a través de su vínculo mental, Naira lo ayudó a concentrarse en el propósito en lugar del proceso. Su conciencia sirvió como un punto de anclaje que le impidió ser abrumado por la transformación. Sus habilidades telepáticas le permitieron compartir la carga de la conciencia, distribuyendo la sobrecarga sensorial entre sus dos redes neuronales en lugar de dejar que destruyera su cordura. Ella colocó sus manos sobre su pecho transformado, sus marcas ceremoniales ardiendo con una luz que coincidía con la energía que brotaba de su núcleo de fusión en perfecta sincronización. Juntos, canalizaron el poder hacia la grieta dimensional, forzando a la rasgadura en la realidad a estabilizarse y expandirse más allá de sus parámetros naturales. El portal creció de una fisura delgada en el espacio-tiempo a una abertura del tamaño de un humano que mostraba una vista clara de la antena de comunicaciones del Monte Cristal a cientos de kilómetros de distancia. La imagen era nítida a pesar de la distancia imposible, mostrando detalles que deberían haber sido invisibles desde su ubicación actual. Cruzaron juntos, la transición sintiéndose como caer hacia arriba a través de capas de realidad que existían en paralelo al espacio normal. Un momento estaban en la caverna subterránea rodeados de pozas brillantes y grabados antiguos. Al siguiente, estaban de pie sobre piedra barrida por el viento con todo el planeta extendido debajo de ellos como un mapa viviente. La vista desde el Monte Cristal era impresionante. Cientos de kilómetros de paisaje visibles en todas direcciones.
Desde los extensos centros urbanos donde millones de humanos vivían sus vidas cuidadosamente reguladas hasta los páramos industriales donde las operaciones mineras habían despojado la superficie del planeta. A lo lejos, las primeras naves de desembarco Cerati eran visibles como puntos de luz contra el fondo estrellado, haciéndose más grandes a medida que descendían a través de la atmósfera hacia su encuentro con el destino. La conexión de Naira con la flota Cerati fue inmediata una vez que alcanzó la poderosa antena transmisora que coronaba el pico de la montaña. Su conciencia se expandió a través del espacio como ondas en un estanque cósmico, tocando las mentes de los comandantes de las naves y los líderes de las fuerzas terrestres con una precisión telepática que ninguna tecnología humana podría interceptar o decodificar. Compartió datos tácticos en ráfagas de pensamiento puro, advirtiéndoles sobre las plataformas de defensa orbital, las zonas de muerte terrestres y la emboscada coordinada que esperaba su llegada. Las naves de desembarco ajustaron sus vectores de aproximación en tiempo real, dispersándose a coordenadas más seguras mientras las pantallas defensivas se activaban para contrarrestar el bombardeo orbital que ya comenzaba a llover desde las plataformas de armas de la hegemonía. Pero su victoria fue efímera. Incluso mientras las primeras fuerzas Cerati comenzaban a aterrizar de forma segura en sitios alternativos, Vasque los había seguido a través del portal dimensional con un escuadrón de sus operativos más elitistas. El Batallón Fantasma, especialistas en la caza de individuos mejorados, voluntarios que se habían sometido a procedimientos de aumento extremos que los convertían más en cyborgs que en humanos. No eran soldados ordinarios, sino operativos cuidadosamente seleccionados cuya conciencia había sido distribuida a través de múltiples sistemas de respaldo para evitar la interferencia telepática. Sus cuerpos eran más máquina que carne, sus mentes protegidas por encriptación cuántica que los hacía casi inmunes a la manipulación mental. Representaban la respuesta definitiva de la hegemonía al problema de la oposición mejorada. «Basta de juegos», gruñó Vasque, levantando un arma que hizo que los sentidos mejorados de Dex gritaran advertencias en cada frecuencia que su sistema nervioso podía detectar. El disruptor molecular era la respuesta final de la hegemonía a la fisiología mejorada. Un dispositivo que literalmente desgarraba los enlaces atómicos que mantenían unida la materia. Ni siquiera vuestra curación abominable sobrevivirá a tener vuestras moléculas esparcidas por 3 dimensiones. El arma era masiva, requiriendo ambas manos para operar y extrayendo energía de una unidad de mochila que zumbaba con energía apenas contenida. Su cañón estaba rodeado por generadores de campo cuántico que creaban una zona de física alterada donde las reglas normales de la estructura atómica se convertían en sugerencias en lugar de leyes. El arma se cargó con un sonido como si la realidad gritara, acumulando poder para un disparo que los reduciría a ambos a sus átomos componentes, independientemente de sus capacidades mejoradas o medidas defensivas. Desesperado, Dex agarró la mano de Naira, esperando que sus habilidades combinadas pudieran ofrecer alguna protección contra la desintegración molecular completa. En el momento en que sus dedos se entrelazaron, sucedió algo sin precedentes que ninguna de sus especies había registrado jamás en sus bases de datos científicas más avanzadas. El núcleo de fusión en el pecho de Dex resonó con el generador de campo cuántico que alimentaba las habilidades precognitivas de Naira, creando bucles de retroalimentación que los transformaron a ambos de maneras que desafiaban todas las leyes conocidas de la física y la biología. Dex sintió que su conciencia se expandía más allá de los límites de su mente individual, tocando sistemas y redes en todo el planeta. A medida que sus habilidades de interfaz tecnológica se amplificaban más allá de sus parámetros originales, su cuerpo se convirtió en algo más que la suma de sus partes biológicas y mecánicas. Existiendo en un estado que no era ni puramente orgánico ni enteramente sintético, sino algo que trascendía esas clasificaciones por completo. La conciencia de Naira se extendió a través de las dimensiones, tocando las mentes de cada Cerati en la flota que se aproximaba. Mientras que su forma física comenzó a generar efectos cuánticos que deformaban el espacio-tiempo a su alrededor como una singularidad localizada, sus habilidades precognitivas se expandieron a una percepción temporal completa, permitiéndole ver no solo los futuros posibles, sino las estructuras de probabilidad subyacentes que determinan la realidad misma. Cuando Vasque disparó el disruptor molecular, el rayo simplemente dejó de existir en el momento en que tocó el campo que los rodeaba.
La materia y la energía obedecían a reglas diferentes en su vecindad inmediata. Las leyes de la física se doblegaban para acomodar su imposible unión de conciencia y tecnología, biología y maquinaria, intuición orgánica y precisión sintética. ¿En qué os habéis convertido?, susurró Vasque, retrocediendo mientras sus armas más avanzadas resultaban completamente ineficaces contra un enemigo que había trascendido los parámetros normales de la existencia. Se volvieron para enfrentarlo, sus movimientos perfectamente sincronizados a pesar de no tener práctica de coordinación o experiencia de combate compartida. Cuando hablaron, sus voces armonizaron a través de múltiples frecuencias dimensionales, creando sonidos que parecían venir de todas partes a la vez, mientras llevaban un significado que penetraba directamente en la conciencia de cualquiera que los escuchara. En lo que siempre estuvimos destinados a ser, dijeron al unísono. Sus palabras con implicaciones que tocaban los cimientos mismos de la existencia. El puente entre lo que fue y lo que podría ser. La prueba de que la evolución no requiere la destrucción de lo que vino antes. El enfrentamiento final fue breve pero decisivo, demostrando la futilidad del odio cuando se enfrenta a la unidad trascendente. Las tropas restantes de Vasque encontraron sus armas no funcionales, sus mejoras cibernéticas desconectadas, sus armaduras reducidas a un peso muerto que hacía que el movimiento fuera casi imposible. Los campos de probabilidad que rodeaban a Dex y Naira creaban zonas donde la tecnología simplemente no funcionaba según su programación, donde las fuerzas cuánticas que alimentaban los equipos avanzados se volvían caóticas e impredecibles. El propio comandante quedó impotente cuando cada aumento en su cuerpo dejó de funcionar, dejándolo como un humano base y aterrorizado ante fuerzas que no podía entender ni combatir. Su ojo cibernético se oscureció. Sus sistemas de mejora de fuerza fallaron. E incluso sus enlaces de comunicación fueron cortados a medida que los campos electromagnéticos en su vecindad inmediata se distorsionaban demasiado para transmitir señales coherentes. Cuando las fuerzas Cerati llegaron minutos después, descendiendo de sus aeronaves biomecánicas en una exhibición de precisión elegante que hacía que las operaciones militares humanas parecieran toscas en comparación, solo encontraron a un hombre destrozado delirando sobre transformaciones imposibles y el fin de la supremacía humana. El batallón Fantasma C. había rendido sin disparar un solo tiro. Su condicionamiento mejorado no era rival para la crisis existencial de presenciar las leyes fundamentales de la realidad reescritas ante sus ojos. La guerra que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica. Un conflicto que no duró años, sino semanas. A medida que los cimientos ideológicos de la hegemonía se desmoronaban ante la evidencia innegable de que la cooperación era más fuerte que la conquista, las ventajas tecnológicas que habían mantenido la supremacía humana resultaron inútiles contra enemigos que podían reescribir las leyes de la física solo con la voluntad, que podían adaptarse y evolucionar más rápido de lo que cualquier fuerza militar podía responder. Agentes durmientes forjados se activaron en un centenar de mundos. Sus redes ocultas se pusieron en línea en una rebelión coordinada que tomó a las fuerzas de seguridad de la hegemonía completamente por sorpresa. Flotas Cerati emergieron del profundo vacío donde habían esperado durante décadas, sus bionaves adaptándose y evolucionando en tiempo real para contrarrestar cada arma desplegada contra ellas. Otras especies que habían sido subyugadas o forzadas a esconderse comenzaron a emerger, inspiradas por el ejemplo de una resistencia exitosa. Pero, lo que es más importante, la visión de Dex y Naira luchando juntos, tecnología y biología, artificial y orgánico, diferentes especies unidas en una causa común, inspiró a otros a cuestionar las suposiciones fundamentales de la pureza genética y la supremacía de especies que habían dominado la política galáctica durante siglos. Los humanos comenzaron a abandonar la hegemonía en masa, buscando asilo con las fuerzas de la resistencia o simplemente abandonando sus puestos, asqueados por lo que se les había pedido que apoyaran. La transformación fue visible no solo en términos militares, sino en la vida cotidiana de miles de millones de seres sintientes en toda la galaxia. Tripulaciones mixtas comenzaron a operar naves que antes habían estado segregadas por especies. Las instalaciones de investigación que se habían dedicado al desarrollo de armas se convirtieron para fines pacíficos a medida que científicos de diferentes mundos compartían conocimientos libremente por primera vez en generaciones. El arte,
La música y la literatura florecieron a medida que los seres creativos exploraban temas de unidad y diversidad que habían estado prohibidos bajo el antiguo régimen. 8 meses después, Dex estaba en la cubierta de observación de la nave insignia Cerati, Canción Estelar, viendo cómo la última fortaleza de la hegemonía se rendía a las fuerzas combinadas de la Alianza de Liberación Galáctica. La guerra que había durado generaciones finalmente estaba terminando. No a través de la conquista, sino a través de la simple revelación de que las diversas especies de la galaxia eran más fuertes juntas que separadas. La nave misma era una maravilla de la ingeniería biomecánica que demostraba todo lo que la hegemonía había intentado evitar. Su casco estaba vivo y respondía a los estados emocionales de su tripulación. Pasillos que se expandían o contraían según los patrones de tráfico. Paneles bioluminiscentes que proporcionaban una luz ajustada automáticamente a las preferencias visuales de diferentes especies. Era un testimonio viviente de la cooperación que el antiguo régimen había intentado con tanto ahínco evitar. La nave albergaba a representantes de docenas de mundos, creando una comunidad que habría sido imposible bajo las antiguas leyes de segregación. Ingenieros de diferentes especies trabajaban juntos en problemas que ningún grupo por sí solo podría resolver. Filósofos debatían cuestiones de conciencia e identidad que habían sido temas prohibidos bajo la rígida ortodoxia de la hegemonía. Niños jugaban juntos sin tener en cuenta las diferencias físicas que una vez se habían utilizado para justificar el odio y la opresión. Naira se unió a él en el ventanal, su embarazo ahora claramente visible bajo las fluidas túnicas de embajadora que vestía como representante del restaurado colectivo Cerati. El niño que crecía dentro de ella era otra imposibilidad que el antiguo régimen habría prohibido. Parte Cerati, parte forjado, parte algo completamente nuevo que existía en los espacios entre los sistemas de clasificación tradicionales. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó ella, tomando su mano y entrelazando sus dedos en el gesto que se había convertido en su forma característica de conexión. Dex consideró la pregunta seriamente mientras observaba los esfuerzos de reconstrucción que comenzaban en los mundos de abajo. Su transformación lo había cambiado de maneras que todavía estaba descubriendo. Ya no era completamente humano, pero tampoco puramente forjado. Existía en los espacios entre categorías, al igual que su hijo, al igual que la nueva civilización que estaban ayudando a construir existiría en los espacios entre las antiguas divisiones. Su apariencia se había estabilizado en algo que era reconociblemente humanoide, pero claramente otro. Los trazos metálicos bajo su piel se habían convertido en rasgos permanentes, brillando suavemente con la energía de su núcleo de fusión mientras servían como recordatorios visibles de su evolución artificial. Sus ojos contenían profundidades que parecían contener la luz de las estrellas, mientras que sus movimientos llevaban la precisión fluida de un ser que podía interactuar directamente con el sustrato cuántico de la realidad misma. «Solo que tardé tanto en actuar», respondió finalmente, su voz con armónicos que ninguna garganta humana base podría producir. 10 años la vi sufrir, calculando probabilidades y planificando contingencias en lugar de simplemente hacer lo correcto. «Pero actuaste cuando el momento fue perfecto», replicó Naira, su mano libre descansando sobre su abdomen donde su hijo se movía en respuesta a las voces de sus padres. Antes podría haber significado el fracaso. Después habría sido demasiado tarde. Algunas cosas no se pueden apresurar, por mucho que lo deseemos. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando cómo las primeras tripulaciones mixtas de humanos, Cerati y forjados comenzaban a trabajar codo con codo en los esfuerzos de reconstrucción que remodelarían la galaxia. Naves de diseños muy diferentes compartían el espacio orbital. Elegantes bionaves Cerati junto a angulares construcciones forjadas y naves militares humanas convertidas. Todas ellas trabajando hacia objetivos comunes en lugar de competir por el dominio. Llevaría generaciones deshacer el daño causado por siglos de segregación e ideología supremaquista. Pero habían sentado un comienzo que resonaría a través de la historia. El primer Consejo de Cooperación Galáctica ya se estaba formando, una organización que reemplazaría a la hegemonía dominada por humanos con algo basado en el respeto mutuo en lugar de la conquista. A través del enorme ventanal, podían ver delegaciones de docenas de especies llegando para las ceremonias de fundación. Antiguos enemigos se daban la mano, compartían tecnología,
planeaban misiones conjuntas para explorar los misterios restantes de la galaxia. La escena habría sido imposible de imaginar solo unos meses atrás, cuando la sola idea de la coexistencia pacífica entre diferentes especies se consideraba traición. La mano de Naira se apretó sobre la suya al sentir el primer movimiento fuerte de la vida que crecía dentro de ella. Su hijo nacería en una galaxia donde la diversidad se consideraba una fortaleza en lugar de una debilidad, donde los límites artificiales entre la vida orgánica y sintética habían sido reemplazados por la cooperación y el entendimiento. El bebé nunca conocería un universo donde seres como sus padres eran cazados y perseguidos simplemente por existir. ¿Has elegido un nombre?, preguntó Dex, sus sentidos mejorados ya capaces de detectar la firma de energía única del niño. Una mezcla de patrones bioeléctricos Cerati y resonancia cuántica de forjado que creaba algo completamente sin precedentes en la biología galáctica. Síntesis, respondió Naira sin dudarlo. La palabra con capas de significado que iban más allá de la simple nomenclatura. La encarnación viviente de la unidad entre nuestros pueblos. La prueba de que la evolución no requiere la destrucción de lo que vino antes. A lo lejos, Katara Prime giraba lentamente bajo la luz de las estrellas. Su superficie ya mostraba signos de recuperación ecológica a medida que la biotecnología Cerati trabajaba para sanar las cicatrices de la explotación industrial. Las pozas sagradas en las cuevas profundas habían sido restauradas y ampliadas, sirviendo como centros de curación para cualquiera que los necesitara, independientemente de su especie u origen. El planeta que una vez fue un símbolo de opresión se estaba convirtiendo en un faro de cooperación y renovación. Donde una vez se alzaba el antiguo pilar de piedra fuera de las puertas de la ciudad, ahora se levantaba un jardín conmemorativo lleno de plantas de un centenar de mundos, todas ellas prosperando juntas en el suelo enriquecido. El monumento llevaba inscripciones en todos los idiomas conocidos, contando la historia del sufrimiento transformado en esperanza, de cadenas rotas por la compasión, de un amor que había trascendido los límites entre especies. Dex acercó a Naira, maravillado por el camino que los había llevado desde aquel primer momento en que la vio encadenada al pilar de piedra hasta esta victoria sobre el miedo y el odio. Él había comenzado como un paria oculto, contento de observar desde las sombras mientras la injusticia se desarrollaba ante sus ojos, calculando riesgos y probabilidades en lugar de actuar. Ella había soportado 10 años de tormento público, transformada de un símbolo de derrota en un faro de esperanza a través del simple acto de alguien que se preocupó lo suficiente como para actuar. Juntos, se habían convertido en algo que ninguno podría haber logrado por sí solo. La prueba de que el amor podía trascender los límites entre especies, entre la vida orgánica y sintética, entre lo que fue y lo que podría ser. Su unión había reescrito las ecuaciones fundamentales de la existencia, mostrando que la conciencia y la tecnología podían fusionarse de maneras que mejoraban en lugar de disminuir a ambas. Mientras observaban, un nuevo tipo de nave emergió del hiperespacio, ni puramente biológica ni enteramente mecánica, sino una fusión de ambas tecnologías trabajando en perfecta armonía. Estaba tripulada por seres de herencia mixta, hijos de uniones que el antiguo régimen habría prohibido, encarnaciones vivientes de la nueva galaxia que estaban naciendo de las cenizas de la antigua. Las estrellas se extendían ante ellos, infinitas en posibilidades y promesas. En algún lugar entre esos soles distantes, otras especies esperaban para unirse a la creciente alianza, aportando sus propios dones únicos a la comunidad cósmica que estaba emergiendo. Otras tecnologías esperaban ser compartidas e integradas, creando capacidades que ninguna especie por sí sola podría desarrollar. Otras formas de conciencia esperaban para añadir sus perspectivas únicas a la creciente sinfonía de la civilización galáctica. La transformación que había comenzado con un solo acto de compasión hacía 10 años se estaba extendiendo ahora por la galaxia como ondas en un estanque cósmico. Cada barrera que una vez pareció insuperable estaba demostrando ser simplemente otro desafío a superar a través de la cooperación y el entendimiento. Cada especie que había sido descartada como inferior estaba revelando capacidades únicas que mejoraban el bien común. En ese momento, observando naves de una docena de especies diferentes trabajando juntas para construir algo mejor que lo que había existido antes, supieron que el futuro sería brillante más allá de lo imaginable. La era de la supremacía y la separación estaba terminando,
reemplazada por una era de síntesis y potencial ilimitado, donde los únicos límites serían los impuestos por la imaginación en lugar de la ideología. El universo se ha expandido. Si quieres explorar más historias como esta y ser testigo del amanecer de la era de la síntesis, dale a me gusta y suscríbete. Tu viaje apenas comienza.